Juicio por incitación a la discriminación y al odio. Denuncia falsa de sindicalista, jueza y fiscalas. Tras ser denunciados falsamente por un sindicalista, una jueza de violencia de género y dos fiscalas de violencia de género, todos ellos feminazis, se celebró juicio en el que nuevamente se conculcaron nuestros derechos constitucionales. Previamente sufrimos una instrucción judicial plagada de irregularidades y prevaricaciones, así como un primer juicio suspendido por ser la jueza también feminazi. Pese a todo, la sentencia ha sido absolutoria. Los hechos eran demasiado evidentes, desde la insostenibilidad de la acusación por no ser delito los hechos denunciados, hasta las mentiras de la acusación de jueza y fiscalas feminazis. Los hechos denunciados son estos. El primer juicio que fue suspendido es este. Por supuesto, presentaremos las correspondientes querellas por denuncia falsa y prevaricación contra quienes incurrieron en estos delitos durante el procedimiento. Audiencia pública, juicio oral 44 del año 2019. Bueno, hay una cuestión que me corresponde, que es que la sala se forme en modo adecuado. Y en esta sala no puedo permitir que nadie venga disfrazado, ni venga con ese tipo de camiseta que además es objeto del procedimiento, lo cual me podría contaminar. La pena que se les pide a ustedes es inferior a 2 años de prisión, con lo cual su asistencia aquí es voluntaria. Así que les voy a dar esta opción: quitarse la ropa y asistir al juicio, permanecer con la ropa y salir, porque entenderé que ustedes no quieren estar. No se me ha oído. Bueno, voy a repetir. Que la pena que se les pide a ustedes es inferior a 2 años, con lo cual su asistencia al juicio no es necesario, es voluntario. Si ustedes vienen disfrazados, yo no lo puedo permitir porque me corresponde mi obligación de que se forme la sala de modo adecuado. Además, uno viene portando una pancarta que es objeto del procedimiento y si yo se la permito tener, podría estar prejuzgando el asunto. Con lo cual, a efectos de contaminarme y la formación de sala, les voy a decir que si van a permanecer disfrazados, salgan o que se quiten la camiseta y el disfraz. No, si yo le permito, yo le estoy diciendo lo que hay, o sea, le vuelvo, se lo digo, o sale o se quita la ropa. No, vamos a ver, es que esto es así. A mí me corresponde la policía de sala, con lo cual, o ustedes o se quitan la ropa o les tengo que expulsar. Primer aviso. Hay varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos e incluso del Tribunal. Sí, bueno, segunda advertencia. Bueno, tienen que salir. Pues, si me permite, para que quede constancia, le leo la sentencia. Bien, avisa a seguridad para que proceda a la expulsión. Si nos vamos a quitar la ropa, usted manda. Ah, se quita la ropa, bueno, se quita la ropa, luego tendrán, tienen la última palabra, tendrán derecho a salir. No, si ahora yo no tengo que hablar con ustedes para nada. Es que entonces en mi caso usted dice, si me permite citar la sentencia. ¿No? Vamos a ver, usted ahora se tiene que quitar la ropa. Pero primero tendré que dejar. No, vamos a ver, yo ahora no tengo que estar discutiendo con usted para nada. Usted tiene aquí unos letrados, a usted no le corresponde hablar, avisa a seguridad, por favor. Es que además mi postura está avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por el Tribunal Supremo. ¿No me va a dejar usted recitarle las sentencias? No, parece que no. Bueno, pues vale, es más sencillo, si me permites. Se nos juzga aquí por un delito de discriminación y se nos está discriminando por nuestra forma. Ahora no pueden hablar. Si hablan, están cometiendo una irregularidad y les apercibo de delito de desobediencia. Les ruego que guarden silencio. Que quede constancia de nuestra protesta. La ley es bien clara y la jurisprudencia también. Guarde silencio o le vuelvo a decir que le expulso de la sala. Ya se lo he explicado. Hemos oído. Insisto, que quede constancia de nuestra protesta.
que no es capricho, es sentencias del Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Guarde silencio. Entonces, estoy muy indefenso. Bueno, a ver, traiga seguridad. Se está grabando, ¿no, señoría? Sí, sí. Sí, yo rogaría a la sala que se quedase, si es posible que se quedase la Sí. seguridad. Espere usted ahí. Durante toda la sesión, Sí. señoría. A efectos de evitar nuevas incidencias. Guarde usted silencio. Guarde usted silencio. Siéntese en su sitio. ¿Hay alguna cuestión previa, Ministerio Fiscal? Sin perjuicio de valorar el informe final, lo sucedido en estos momentos, ninguna a nivel procesal, gracias. Por los letrados, Ninguna, no señoría. hay cuestión previa. Don Jesús García Sánchez, póngase en pie. Acérquese al micrófono. ¿Conoce usted el contenido de la acusación que se ha formulado en su contra? ¿Lo conoce? Pues no lo conozco. Muy bien, eso lo voy a leer. Se formula acusación contra usted en base a las siguientes conclusiones provisionales. Primera, el día 21 de febrero de 2017, el acusado Francisco Jesús Zugastiagüí, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, conjuntamente y de común acuerdo con el acusado Jesús García Sánchez, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, confeccionaron y desplegaron frente a la entrada de los juzgados de violencia sobre la mujer en la calle Manuel Tobar de Madrid un conjunto de carteles y pancartas en el que se podía leer las siguientes expresiones de contenido humillante, degradante y vejatorio y con claro menosprecio hacia el colectivo femenino y concretamente hacia las mujeres víctimas de violencia de género. 2 puntos, comillas, hay negocio, 016, llama y te desplumamos el pollo. Comillas, indubio pro reo, Constitución Española, artículo 14, modificado Señoría, por la disculpe, Ley 1/2004. indubio pro reo no. Disculpe, ha dicho indubio pro reo. Indubio pro reo no. Eso lo conozco. Indubia pro cerra. Perdón, sí. Sí, guarde silencio, por favor. Muchas gracias, Mr. Fiscal. Indubio pro zorra, Constitución Española, artículo 14, modificado por la Ley 1/2004. Stop feminazis. Los acusados aprovecharon la concurrencia de los medios de comunicación social, ya que se encontraban presentes muchos periodistas de prensa escrita, digital y televisiva, para que sus mensajes ofensivos contra las mujeres de violencia de género tuvieran una amplia difusión, habiendo publicado imágenes de las pancartas, distintos medios digitales como el diario.es, lasexta.com, 20minutos.es, euromundoglobal.com, vozpopuli.com, playgroundmag.net, entre otros. Los hechos anteriormente relatados en la conclusión primera son legalmente constitutivos de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas previsto y penado en el artículo 510.2 A y B y 3 del Código Penal. Son autores los acusados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Código Penal. No concurren circunstancias modificativas de su responsabilidad criminal. Procede imponer a cada uno de los acusados la pena de 1 año y 9 meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 10 meses con una cuota diaria de 6 euros con la enfermedad penal subsidiaria prevista en el artículo 53 del Código Penal en caso de impago, y la imposición de costas conforme al artículo 127 del Código Penal.
Otro sí, se propone la prueba correspondiente. Ya está usted informado. Ahora le voy a informar a usted de sus derechos. Usted tiene derecho a no declarar en este acto, a no confesarse culpable, a no contestar a todas, algunas de las preguntas que se le hagan. ¿Usted quiere declarar? Sí. Pues contesta al Ministerio Fiscal. Muchas gracias. Yo lo que le preguntaba es, ese documento lo conozco, lo he leído, es decir, ¿a qué personas o a qué persona hemos causado qué perjuicio? Bueno, ya le he leído la acusación. Cuando ahora, hay un delito, hay a ver, un perjuicio caballero. Mire, para ¿va una usted persona. a contestar? Y eso es Usted lo que yo no o sé, quiere a qué personas contestar hemos o no causado quiere qué perjuicio. contestar, pero usted tiene derecho a la última palabra. Ahora no tiene derecho a formular ningún tipo de alegación. Ya, ¿Lo ha pero para entendido? contestar he de saber de quién me acusa y qué perjuicio Ya le he hemos causado leído yo quién le y quién acusa, al no. Ministerio Fiscal. ¿Ahora quiere contestar o El Ministerio tiene que Fiscal me lo va a sentarse? aclarar entonces. Conteste. Pues es que es tan sencillo como que es el Ministerio Fiscal el que le acusa. Ya. Ya, aclarado. Y el Ministerio Gracias. Fiscal me acusa de... Lo que le ha leído su señoría. Ya se lo hemos leído. ¿Alguna Punto. pregunta al Ministerio Fiscal? Sí, es que señor, ¿quién es? Francisco Jesús Jesús García. García. Jesús García Sánchez, ¿no? Sí. Bien, le digo porque usted presta declaración ante el juzgado, folios 42 y 43, en fecha 23 del 11 del 2017, en el que reconoce que el día 21 de febrero, digo, por ir concretando los hechos y no someterle aquí un interrogatorio innecesario, el 21 de febrero, junto con Francisco Jesús Zugastiagüí, aprovechando que había bastantes medios de comunicación en las puertas del juzgado, porque venía a declarar un periodista, un futbolista, ustedes despliegan la pancarta que le ha leído su señoría con el siguiente contenido: hay negocio 016, llama y te desplumamos el pollo, indubio pro zorra, Constitución Española, artículo 14, modificado por la ley 1/2004, stop feminazis. Sí, eso así consta en el expediente, con fotografías y documentado. O sea, por que es parte cierto que policial. despliegan Correcto, ustedes y dos además esa está reconocido en nuestras declaraciones. por eso le digo que es para no tampoco someterle a un interrogatorio suficientemente extenso. ¿Me puede usted decir cuál era la finalidad de esta? Pues la finalidad era llamar la atención sobre las criminales leyes de género, que todos conocemos, que aquí en esta sala nadie somos tontos y sabemos que eso es una barbaridad, por no extenderme más. O sea, llamar la atención sobre una ley que usted considera que es una barbaridad No, y que es yo criminal. considero que lo es. Lo es porque usted lo dice. No, porque yo Ya lo le ha digo, no, porque contestado, el no sentido entren en común lo debate. dice. Ya le ha contestado Bien. la intención. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Sí, la expresión, ¿quién redacta ese cartel? ¿Usted? Pero es que tengo otitis en un oído y oigo mal. Si ¿Quién puede levantar. redacta esos carteles? ¿Usted? Es el que... Esos carteles ya tienen tiempo hechos por nosotros y por otras personas, sí. Bueno, pero entre ellos usted, ¿no? Entre ellos yo. Dígame, la expresión indubio pro zorra, ¿qué significa? Pues es una variante del indubio pro reo, Sí. en este caso, en los juzgados que nos manifestábamos entonces, cuando su sede la tenían Sí. allí en Manuel Tobar, Sí. ahí no se respeta el indubio pro reo, sino que se da siempre la razón y se toma como verdad absoluta lo que una mujer O sea, declara para pero condenar a un hombre. indubio pro zorra significa eso. ¿Y la expresión zorra? No me lo tergiverse. No, Se lo estoy es que yo la explicando pregunta claro. que le he dicho es ¿qué significa para usted indubio pro zorra? Contésteme usted a la pregunta. Va usted y no- por lo de zorra, ¿no? Como un insulto y un menosprecio hacia la mujer. Eso, la explicación de lo que significa zorra, se lo va a contestar el otro imputado. Usted no quiere contestar a esa pregunta, ¿no? Sí, No, se le lo voy a pregunto. contestar, pero se lo va a contestar él también, pero se lo voy a contestar. Zorra, segunda acepción del diccionario de la Real, cuarta A ver, acepción no de puede hablar del usted. diccionario de la Real Academia, mujer astuta y taimada. Bien. Si usted se pensaba que estábamos llamando putas ¿conoce a las usted Ya le ha también- contestado. se equivoca. Ya ha Sí. contestado usted. Por lo que ¿Conoce quería decir usted, con zorra. o supongo que también sabrá que la expresión zorra, aparte de la acepción que nos ha dado usted según la cuarta de la Ministerio RAE... Fiscal, haga preguntas. Sí, sí, No voy a le hacerla. informe de También... las acepciones de la No, palabra le digo porque zorra. aparte de la excepción que nos ha dado, señoría, también tiene un contenido absolutamente peyorativo, degradante y vejatorio hacia la mujer, ¿verdad? Nos tendríamos que ceñir a la cuarta acepción del diccionario. Lo que usted está diciendo es una apreciación subjetiva. Además, mire, Yo, Caballero, a ver, no puede usted consultar papeles, no, déjelo no, ahí. voy a aportar una prueba. Que no puede aportar las pruebas. Parte una A prueba, ver, mire, dice usted que primera advertencia, guarde el libro de familia. Si Mi vuelva a pregunta es muy- desobedecer, le expulsaré de la sala porque le vuelvo a repetir. Su asistencia aquí es voluntaria. Pero tiene que dejarme que me exprese con serenidad y sin presión. A ver, usted ahora está en el interrogatorio, tiene que contestar a las preguntas que se le hagan, no puede alegar, tiene usted unos letrados, tiene el derecho a la última palabra, ahora no corresponde hacer eso.
Otra pregunta. Mi pregunta es, que no me ha contestado, si conoce que también la excepción zorra tiene un significado peyorativo, degradante y vejatorio hacia la mujer, si lo conoce. Hacia las mujeres, es decir, usted está diciendo que nosotros estamos tratando de menospreciar a las mujeres con esta palabra. Pues no, eso es una apreciación de usted. Nosotros no apreciamos eso porque, como le decía, yo estoy casado. Aquí está el libro de familia. Mi esposa no la han dejado entrar, que tenía Señoría, que presentarla de como verdad, prueba. mi pregunta es muy sencilla, es si conoce o no conoce, que existe también esa, No lo considero. esa excepción. Punto. Contestado, no considero La expresión una expresión peyorativa no lo hacia la considera. mujer, Bien. puesto que yo no tengo Señoría, nada que a decir ver, la en contra de las expresión mujeres. te desplumamos el pollo. Lo de te desplumamos el pollo es lo que se hace habitualmente en los juzgados de Francisco Gervás y antes, cuando estaba la sede en Manuel Tobar, pues es llevar ahí un hombre y desplumarle, es decir, dejarle sin nada. Buen ejemplo de ello tiene usted aquí. ¿Usted ha a dos tenido algún personas. problema con los juzgados de violencia de género a nivel particular? Sí, yo he tenido problemas con los juzgados de ¿Ha sido violencia. He sido usted- falsamente denunciado por violencia de género. ¿Y ha sido usted condenado o algo por el No, estilo? no he sido condenado, Ah, pero bien. sin embargo sí he estado en prisión preventiva. Ha estado en prisión preventiva por ello. Luego no he sido Bien. condenado, que podía haberlo sido. No, ya, Pero fíjate, no lo fui. le he preguntado si ha tenido sí, no, pues es muy sencillo, mi interrogatorio es muy sencillo, es muy escueto. Sí, no, sí, lo conozco, no lo conozco, he estado, no he estado. Ya, pero habrá que ampliar la explicación para que Siempre que el sea juzgador de todo. tenga Pregunta. elementos para redactar su sentencia. Bien, la forma, este tipo de pancartas, según dice en su declaración, si no me equivoco, también la habían desplegado ya en la Puerta del Sol, ¿verdad? Sí, en otras ocasiones. En otras ocasiones, y no habían obtenido ustedes ningún tipo de publicidad, ¿no? No, porque en absoluto Bien, son con lo cual ofensivas a nadie. aprovechaban la coyuntura de la asistencia de medios aquí para hacerlo, ¿no? Efectivamente, como dice. Bien, pues no voy a hacer ninguna pregunta más, muchas gracias. Muy bien. Por don Manuel, ¿alguna pregunta? Sí, bueno, venía de su señoría y seré breve. A ver, el día de autos, concretamente yo quiero saber si en su modo de actuar usted quiso o tuvo intención subjetiva de manifestar odio o denigración hacia el colectivo de las mujeres en general o hacia algún colectivo femenino. Pues mira, como decía antes, me repito, nosotros no tuvimos intención de menospreciar ni de molestar absolutamente a nadie, ni colectivo femenino ni de ninguna otra índole. Pero, ¿y si lo hubiésemos tenido? ¿Qué ocurre? Pudiera darse el caso, que no se da, que nosotros hubiésemos tenido la intención de menospreciar a las mujeres. ¿Y cuál es el problema? Existen mujeres, existen movimientos, y la fiscal lo conoce, que odian al hombre y manifiestan su odio con mucha contundencia. Existen escritos donde mujeres dicen que hay que exterminar al varón. Y paro aquí para no extenderme más. ¿Alguna pregunta más? Simplemente comentar si a usted le consta que su modo de actuar haya causado algún tipo de lesión en la dignidad de alguien. Sí, eso es lo que yo me he preguntado, es decir, ¿cuál es la persona, cosa que ha sido lesionada, que ha sido dañada? No existe ningún daño, es decir, no hay delito cuando no existe alguien que haya sido dañado por esto. Tendría que ser que hubiésemos insultado o amenazado a alguna persona en concreto, esa persona sí que podría denunciarnos o querellarse con nosotros por haberla insultado o amenazado, pero el perjuicio que de esos carteles, que de ese día se desprende, es un perjuicio nulo a nadie. Y ya por último, ustedes, corríjanme si es incierto, ustedes vienen manifestando, no por primera vez, sino desde ya hace tiempo, su contrariedad a la ley de violencia de género por entender que quebranta el principio de igualdad del artículo Disculpe, 14. letrado, no le escucho, es que tengo el aire me acerco un acondicionado poco. aquí y no oigo nada. Quería preguntarle, por último, Vamos a apagar el aire. si es cierto que además del día de autos, en otras ocasiones ustedes han Gracias. manifestado la contrariedad que ahora ponen de manifiesto a la ley de violencia de género por quebrantar supuestamente el principio de igualdad regulado en el 14 de la Constitución. Es decir, si esto no es la primera vez, si se han manifestado con esa intención en otras ocasiones. Sí, lo hemos hecho porque, como dije antes, esto es una barbaridad de ley que no solamente perjudica al hombre, sino que perjudica, y mucho, y sobre todo también, a las mujeres. ¿Y no han tenido ningún problema con la justicia? No, nunca hemos tenido, se han exhibido esos mismos letreros en otras ocasiones y nunca hemos tenido ningún incidente de este tipo como el que se juzga aquí hoy. De acuerdo, no hay más preguntas, gracias. No hay más Por la preguntas. letrada. Sí, con la venia, señoría. Solamente preguntarle si ustedes tenían alguna intención de menoscabar la dignidad de las mujeres
o de las víctimas de violencia en concreto? No voy a contestar a ninguna pregunta a la letrada, tal y, Pues como, no hay pregunta, señoría. tal y como manifesté en un escrito que se presentó hace un año, por profundas discrepancias que han surgido entre nosotros. Ese es el motivo de no contestar. Se puede usted sentar. ¿Usted la letrada de él? Disculpe, letrada, pero ¿es usted la letrada de él? Sí, no quiero contestar a las preguntas de su letrado. Don Francisco Jesús Zugasti Agüí. Acérquese hasta el micrófono. Bueno. Ya ha escuchado usted el contenido de la acusación y va a informar a usted de sus derechos en este acto. Usted tiene derecho a no declarar en este acto, a no confesarse culpable, a no contestar a todas algunas de las preguntas que se le hagan. ¿Usted quiere declarar? Sí, claro. Contesta al Ministerio Fiscal. Sí, ¿se puede poner la mascarilla, por favor? Para que se oiga mejor. No se preocupe. Es obligatoria el uso de la mascarilla dentro de la sala. Gracias. Bueno, pues en el mismo sentido que a su compañero, usted reconoce que junto con él pusieron esta pancarta, ¿no? Y con el contenido que he leído, que no lo voy a reiterar, y que aprovecharon además la existencia de medios. Es más, me enteré yo el día anterior de que le habían detenido al futbolista, que por supuesto iban a ir todos los medios y aprovecharon. Fui yo el que se enteró de eso. Bien, la expresión indubio pro zorra. Pues vamos a ver, porque también es cosa mía. El principio indubio pro reo, la presunción de inocencia, se la carga la ley de violencia de género, todas las leyes basadas en la ideología de género. No es que lo diga yo, como todas las leyes que afectan a derechos fundamentales, hubo los correspondientes informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado, del Consejo Escolar, del Consejo Fiscal, y todos y cada uno de ellos dijeron que la ley era una aberración, el proyecto de ley, y efectivamente así es. Recientemente tenemos las declaraciones del señor Alfonso Guerra y del señor Leguina, que han dicho que cómo se aprobó aquella ley en el Constitucional. Mi pregunta es para contestar, que me diga cuál es su opinión. No, estoy contándole de pero no los antecedentes ni si históricos. Fiscal, terminaremos antes. No, a lo mejor terminamos porque doy por no contestar a la pregunta. Déjele acabar al señor. Cuarta acepción del diccionario de la Real Academia. Mujer taimada y astuta, u hombre taimado y astuto. El diccionario es inclusivo y siempre pone OA. Bien. Entonces, nuestra queja es que se ha pasado de la presunción de inocencia a la presunción de veracidad. Vale. Por no decir, la expresión... ¿Me permite terminar? No, la credibilidad absoluta, como por ejemplo ha dicho la vicepresidenta del gobierno. La expresión te desplumamos, expresión te desplumamos el pollo. La expresión te desplumamos el pollo. Pues es evidente. A los que hemos pasado por un juicio, un proceso de divorcio o una denuncia falsa de violencia de género, nos dejan en la más absoluta ruina. Nos quitan a nuestros hijos, que es lo más sangrante que padecemos. Jesús y yo llevamos años sin saber de nuestros hijos gracias a denuncias falsas. Yo, por ejemplo, estoy condenado por amenazas e injurias por telepatía, juzgado de instrucción número 10 de Madrid. Y nos quitan también, por supuesto, lo diré, nuestro nivel económico, dejándonos en la ruina. Recuerdo a la señora fiscal que cada día en España se suicidan 10 personas de media, de los cuales más de la mitad son padres separados. Quería buscarle, estoy buscando la RAE para contestarle a la pregunta. Si quiere le ayudo, no le he oído. ¿Está buscando? La RAE. Ah, sí. Que no es que no le esté prestando atención, es que estoy buscando... Mujer taimada astuta. No, sí, pero que también hay más acepciones. Sí, pero yo me refiero a una. ¿Conoce usted el resto de las acepciones que tiene? Algunas, sí, la primera, la de mujer que comercia con su cuerpo, sí. La conoce también, ¿verdad? Claro, pero no es a la que nosotros hacemos referencia. No ponen ustedes que se refieren a una u otra, ¿no? No le voy a contestar, señora fiscal, porque parece que es usted de parvulito. No quiero ofenderla. Discúlpeme. No va a contestarle más preguntas. ¿No va a contestar más preguntas de la señora fiscal? Sí. Señoría, la próxima vez que me falte el respeto diciéndome que soy... El respeto me lo ha faltado usted a mí. ¿Vale? A ver, caballero, no puede dirigirse así al Ministerio Fiscal. No voy a hacerle más preguntas, señoría. Vamos a ver. ¿A quién me dirijo entonces, señor juez? Tiene que guardar usted el debido respeto a todos los que estamos en esta sala. No lo guarde, el representante del Ministerio Fiscal. Le estoy diciendo que me refiero a la cuarta acepción y ella insiste que mi intención es la primera acepción, cuando es falso. También sabe lo que pienso. ¿Tiene esa capacidad? ¿Letrado alguna pregunta? Ninguna pregunta, señoría. ¿Letrado? Sí, con la venia de su señoría. A ver, insistir en lo que pregunté antes.
ustedes forman un grupo o asociación que tiene por finalidad predicar que la ley contraría el artículo 14 de la Constitución. Claro. Vale. Como cualquier ciudadano tenemos derecho a quejarnos de lo que nos parece injusto e intentar que se cambie. Vale. Eso se llama democracia y Estado de Derecho. El día de autos, la intención que ustedes pretendían poner de manifiesto, ¿era esa o era la de contrariar o faltar al respeto a algún tipo Aprovechar de que colectivo? estaba la prensa, como en otras ocasiones, por ejemplo el juicio de Antonio Ayuso y Rocito, el juicio aquí de las señoras de Femen, pues aprovechamos y salimos en la foto, en el tiro de cámara de los periodistas, y aprovechamos para reivindicar nuestras pretensiones, que eso es cambiar la ley, que vuelvo a repetir, no es que lo digamos nosotros que somos legos en la materia, Consejo de Estado, Consejo General de Poder Judicial, todos los organismos que saben algo de leyes han dicho que la ley esta, en concreto, de violencia de género, es una aberración jurídica. He de recordar que, por ejemplo, que cuando a Saulo de Tarso le detienen, lo primero que hace es decir que es ciudadano romano, para que se le juzgue, entre otras cosas, con la presunción de inocencia que nosotros no tenemos como varones en España. Otra pregunta. Sí. Por último, yo quisiera saber si el día de los hechos, aparte de las pancartas utilizadas, ya hay un reconocimiento al respecto, si ustedes de viva voz predicaron algún tipo de insulto o ofensa a algún colectivo. No dijimos ni una sola palabra. Lo único que hicimos fue hablar con los policías cuando vinieron los dos furgones de la policía, que nos contaron que es que les había llamado la jueza decana porque había una manifestación multitudinaria violenta, éramos dos y violencia. De hecho, en el atestado policial consta que ni siquiera nos encontraron al principio, porque estábamos al solecito, era en febrero, hacía frío, estábamos al solecito. Y estuvimos todo el rato hablando con los policías. No hablamos con nadie, ni con el futbolista, ni con la prensa, ni con nadie. Simplemente era salir en las fotos, como hemos salido en otras muchas veces, por ejemplo, aquí, en varias ocasiones. El juicio de Chiquetete, el de las Femen, en fin. Aprovechar que la cámara de la prensa está allí presente para salir nosotros. Y por último, en otras ocasiones, habiéndose manifestado al respecto, ¿no han tenido, como ha dicho su compañero, problemas con la justicia? Es la primera ocasión que alguien protesta o en fin, o nos mete en un juicio. Vale. En cuanto a lo de desplumar al pollo, sí me gustaría extenderme un poco y quiero citar algunos ejemplos, como por ejemplo la Guardia Civil, que desmantela una red de denuncias falsas en Almería, otra en Lérida, otra en Valencia. En fin, que las denuncias falsas ya contestado la pregunta. ¿Alguna pregunta más? No, la industria del maltrato que llamamos nosotros. ¿Se puede usted sentar? ¿Se mantiene el interés en la declaración testifical? ¿Quién está fuera? Los 4 primeros agentes están fuera y el 5 por videoconferencia. Pues con que les pase uno por si hubieran comentado, oído, visto algo los Pues el 74531. acusados. Buenos días. Buenos días. Diga usted su número y cuerpo al que pertenece. Cuerpo Nacional de Policía 74531. Comparece como testigo y tiene obligación de decir verdad. Si no la dice, comete un delito de falso testimonio que la ley castiga con penas de prisión y multa. ¿Jura o promete decir verdad? Juro. ¿Conocía usted a los acusados antes de la intervención? No. Contesta al Ministerio Fiscal. Gracias. Agente 74531, ¿no? Sí. Agente, ¿estaba usted ese día en compañía del 82-936, 72-923, 89-914 y 126-792? No. ¿Estaba usted? No. No. Es una cosa que tengo que aclarar. Yo no tuve participación. Yo lo único que fui el que hizo la nota informativa a instancia de mis superiores. Y todo lo que reflejo ahí es lo que me informaron los que se encontraban en el lugar, que era el subinspector y los otros policías. La nota informativa que aparece en los folios 21 y 22, que el día de los hechos se personó un indicativo de la unidad, Sí. A eso se refiere, ¿no? Sí, bueno, está firmada por mí. Vale. O sea que usted no vio los hechos ni pudo... No. Vale, pues entonces yo no voy a hacer ninguna pregunta. ¿Sobre todo alguna pregunta? Ninguna. Yo preferiría practicar a algún agente que hubiese estado en el lugar. ¿Entrada alguna pregunta? Ninguna pregunta. Pues le vamos Es que a un lío de quitar. una- No, prefiero preguntar a algún agente Claro, que claro, estuvo en el sí. lugar de los hechos. Sí. No hay inconveniente para que abandone la sala del Policía Nacional. Ninguno. Muy bien. Pues puede usted salir, llamamos al 82936. 82936.
Buenos días. Buenos días. Diga usted su número y cuerpo al que pertenece. 82936, primera unidad de intervención policial de Policía Nacional. Comparece como testigo y tiene obligación de decir verdad. Si no la dice, comete un delito de falso testimonio que la ley castiga con penas de prisión y multa. ¿Jura o promete decir verdad? Lo juro. ¿Conoció usted a los acusados antes del día de los hechos? No. Contesta al Ministerio Fiscal. Gracias. Buenos días. El 21 de febrero del 2017 se encontraba usted en compañía de sus compañeros 72, 923, 89, 914 y 126, 892. Entre otros varios, sí. Entre varios. Bien. ¿Estaban ustedes a las puertas de los juzgados? Nosotros estábamos en Madrid en otro servicio y se nos comisionó a ese punto, efectivamente, porque parecía que había un problema de orden público, que es lo que nosotros, nuestra especialidad, Sí. y nos dirigimos al lugar y efectivamente llegamos allí. Cuando llegan, ¿qué aprecian? ¿Qué ven? Nada, había una zona acotada en la que había varios periodistas ¿Sí? y en una pared había unas pancartas puestas. Vale. Y simplemente nos entrevistamos con los vigilantes de seguridad que había Sí. allí en el lugar y nos entrevistamos con varios periodistas que conozco pues, de otros servicios y, Sí. y me dijeron que evidentemente allí no había ningún tipo de manifestación, que el único problema que ha habido, si acaso de orden público, es cuando llegó la persona que se estaba juzgando en ese momento dentro del juzgado, que era un futbolista, y que se habían abalanzado sobre el coche, pero que no había ningún tipo de manifestación. Ni había Vale. nada. No, mi pregunta va referida a ¿se entrevistaron ustedes en algún momento con los autores de esos carteles? Sí, Es que es lo que quería saber. sí. ¿Qué les dijeron? Nada, eso nos indicaron los periodistas, que las únicas dos personas que no eran entre ellos y se habían mezclado con ellos. ¿Que eran- ¿Es las únicas dos personas, perdón? Sí, que se habían mezclado con ellos en el momento que venía el periodista, eran dos señores. Sí. Y fuimos a hablar con ellos porque no estaban en ese momento al lado de las pancartas, Sí. estaban a no sé, 10-15 metros del punto. Sí. Fuimos a hablar con ellos, nos reconocieron que las pancartas eran suyas. ¿Eran suyas? Y ya está, se les procedió a identificarles, se les identificó, se informó por la emisora central lo que había ocurrido allí y se nos ordenó que siguiéramos allí por si hubiera algún tipo de posterior de alteración hasta que acabara el juicio y ya está. Y ya está. Y no hicieron más entrevista ni más Nada, con respecto a ellos. En todo momento las instrucciones se les dijo que se mantuvieran la acera de enfrente, al lado de las pancartas. ¿Las pancartas estaban en la acera de enfrente? Estaba en la acera de enfrente del juzgado, justo, sí, en la acera de Vale, enfrente. vale. ¿Eran visibles? Sí, Los medios de publicidad se acercaron. O sea, los medios de publicidad estaban sacando las pancartas, ¿eran visibles? no, la policía estaba, cuando nosotros llegamos no, porque estaban detrás de ellos, además, ellos estaban igual, estaban en una especie de zona acotada en la acera de enfrente también, y ellos estaban apuntando hacia el juzgado. Si sacaron fotografía fue con anterioridad que nosotros llegamos. Vale. Pues no voy a hacer ninguna pregunta más, gracias. El letrado. Sí, con la venia de su señoría. Entonces, ¿es cierto que a ustedes les avisan porque en principio habría una manifestación multitudinaria? ¿Es así? En principio, a nosotros la literal por la emisora, si no recuerdo mal, fue que había una manifestación de más de 20 personas en la puerta de los juzgados de violencia de género. Y sin embargo, cuando llega se encuentran con dos personas, es cierto, No nos únicamente. encontraron ni las dos personas, ya digo Vale. que estaban más abajo de la puerta del juzgado y lo que había justo delante eran solo periodistas. Y el vigilante de seguridad nos dijo que había llamado a la decana de los juzgados porque había habido una manifestación delante, pero toda la gente que nos entrevistamos alrededor, periodistas y amigos, nos dijeron que no. Y de ahí lo único que ha habido de estas dos personas se han mezclado con todos los periodistas en el momento que ha entrado el futbolista y pues no sé qué querían hacer allí y ya está. Y luego se han vuelto a separar, cada uno a su sitio, los periodistas han vuelto a su zona acotada y estos señores, pues no sé si estuvieron al lado de las pancartas pues, o estaban más abajo en ese momento. ¿Y en algún momento de sus indagaciones tuvo ocasión de percibir que estos señores hubiesen puesto de manifiesto alguna conducta incitando al odio, al insulto, a la humillación? ¿Alguien le transmitió? No soy ni hacer cánticos. En la presencia nuestra, que fueron durante pues, seguramente 2 horas o más desde que nosotros llegamos, ellos no hicieron ningún cántico ni nada, simplemente estuvieron parados al lado de las pancartas y lo que pusieron las pancartas, pues ponían una, sí, ponía esto feminazis, otra ponía llama 016, te tomamos al pollo o así, no había nada más, ni hicieron ningún cántico ni nada, ni gritaron a nadie nada, ni incitaron a nadie nada. Vale, muchas gracias, no hay más preguntas, señoría. Pregunta, señoría. ¿Hay algún inconveniente para que se pueda retirar? Sí, ninguno. Señoría, en principio la intervención de sus compañeros fue la misma que usted, ¿no? Sí, yo era responsable que estaba allí, luego vino el otro agente que declaró antes que yo, que era mi jefe de grupo, que pasó un momento por allí, pero digamos que el servicio fui yo el responsable del servicio. Ellos, los policías que estaban detrás, pues estuvieron haciendo la línea delante de ellos para evitar que cruzaran. Y eso pues entonces el Ministerio Fiscal renunciaría al resto de los testigos. Esta defensa igualmente, señoría. Vale, pues pueden salir, están renunciados, ya puede retirarse. Muchas gracias. Sus compañeros también, los que estén fuera. Ministerio Fiscal, documental, Por reproducida. letrado, Por reproducida. letrada. Reproducida, señoría. Conclusiones, A definitivas. A definitiva, señoría. letrada. Definitivas. Informe. Bien,
Muy brevemente, los acusados en principio reconocen ser los autores y haber colocado las pancartas para dar mayor publicidad, ya que ese día prestaba declaración como investigado un conocido futbolista y había muchos medios de comunicación. Sostienen, sin embargo, que su finalidad es únicamente de protesta interesando la derogación de la Ley de Violencia de Género. De hecho, la noticia tuvo mucha repercusión y de ahí que se presentase denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Es cierto que la crítica a la ley está amparada por la libertad de expresión, pero la utilización de dos expresiones humillantes y degradantes para la mujer, en claro menosprecio hacia todo un colectivo como es Indubio Pro Zorra o Stop Feminazis, suponen una extralimitación a la libertad de expresión al recurrir al uso de apelativos injuriosos que por tanto no quedan paradas en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Entendemos, y su señoría tiene a bien, como ha hecho este Ministerio Público, examinar, como vienen ellos sosteniendo, cuál es la acepción del término zorra, en concreto la cuarta, que parece la que se han amparado los acusados para negar esta evidencia tan clara, es prostituta, mientras que la quinta es persona astuta y solapada. Es decir, la expresión zorra, es una expresión altamente conocida, es una expresión coloquial y supone un claro menosprecio, es una expresión absolutamente humillante y vejatorio y desde luego no son necesarias para hacer o para criticar una ley que sin duda tiene encaje en el marco constitucional y por tanto entendemos que los hechos constituyen un delito de odio de los previstos en el artículo 510.2a del Código Penal. Eso es todo, gracias. Letrado. Sí, con la venia de su señoría. Esta defensa, desde luego, va a insistir en mantener la petición de absolución porque consideramos que ciertamente no existen pruebas suficientes como para acreditar lo que, al fin y al cabo, para el tipo de que estamos hablando, requiere acreditar un elemento subjetivo, que desde luego está muy en entredicho. Aquí nos estamos amparando única y exclusivamente en la existencia de unas pancartas en las que se utilizan una serie de expresiones. Bueno, en primer lugar, en cuanto a la expresión de zorra, será más o menos acertada desde luego, pero lo que sí queda claro es que mientras tanto en el diccionario de la Real Lengua Española existan distintas acepciones al respecto, consideramos que el principio indubio pro reo debe llevar a aceptar la tesis de los propios acusados. Es decir, si ellos están poniendo de manifiesto que su intención no era la de utilizar esa expresión con las acepciones que se pretende hacer ver por parte del Ministerio Público, habrá que pasar por ello. Esto entiendo que viene corroborado además por el hecho de que, como han reconocido los propios acusados, ellos no es la primera vez que proceden a manifestarse en el sentido expuesto. Ya de por sí lo han hecho con anterioridad, lo han hecho utilizando conductas o expresiones o pancartas similares y nunca han sido objeto de reproche del derecho penal. No se entiende que ahora, con motivo de la presencia de un jugador famoso aquel día, bueno, pues se quiera decir lo que por otro lado entendemos que tampoco queda acreditado, que se ha utilizado la presencia de aquellos medios para conseguir una publicidad que me parece que no se consiguió. Cualquiera que recuerde el día de los hechos, la noticia fue llamativa, yo la recuerdo perfectamente, y recuerdo que en los medios de televisión lo que trascendió fue realmente el hecho de que un futbolista famoso había sido detenido por una cuestión de violencia de género. Pero es que no se recuerda que allí estuvieran presentes unos señores con unas pancartas y mucho menos que gozara de mayor publicidad los señores con las reivindicaciones que estaban haciendo que la propia noticia del futbolista. Por lo tanto, lo que quiero con esto decir, señoría, es que al final estos señores, con más o menos acierto en el uso de las pancartas o expresiones, que mientras tengan acepciones que lo permitan y ellos así lo mantengan, deben generar una duda suficiente como para la solución, lo que están haciendo única y exclusivamente es ejercer el legítimo derecho a la libre expresión que les consagra a todos los ciudadanos el artículo 20 de la Constitución. Es más, como elementos que nos encontramos en el contexto de lo acaecido, como ha reconocido el propio agente de la policía, resulta que en un principio se llama a los agentes de la autoridad para que se personen ante una supuesta manifestación multitudinaria y no solamente no es multitudinaria, sino que se encuentra con un contexto totalmente pacífico donde después de indagaciones no observan que estos señores hayan incitado ni al odio, ni al insulto, ni a la denigración, ni nada por el estilo. En definitiva, señoría, entendemos que se está excediendo aquí la mano del derecho penal con una mera manifestación de unos señores que lo que pretenden poner de manifiesto es algo que unos podrán compartirlo y otros no, pero que es lo que supone el quebranto del principio de igualdad del artículo 14 a la hora de dar validez a la actual y vigente ley de violencia de género. Pues bien, unos estaremos de acuerdo, otros no lo estarán, pero en definitiva, señoría, es una forma de manifestarse y estamos hartos de ver a día de hoy a nuestros propios dirigentes políticos que manifestaciones mucho peores y que sí que incitan al odio, verdaderamente, ni siquiera son objeto de reproche del derecho penal ni de lejos.
Nos tememos, señoría, que en este caso no queda más remedio que proceder a la libre absolución, porque el ejercicio legítimo del derecho que le consagra la Constitución no puede excluirse para consagrar su conducta dentro de un tipo delictivo en el que el elemento subjetivo, desde luego, queda totalmente, o sea, no queda acreditado ni de lejos al entender de esta defensa. Por todo ello, señoría, solicitamos la libre absolución de mi patrocinado en este caso. Por la letrada. Sí, con la venia, señoría, pues para adherirme a todo lo manifestado por mi compañero. Muy bien. Don Jesús García Sánchez, póngase en pie, acércase al micrófono. Les recuerdo, póngase usted la mascarilla, que somos muchos. He declarado sin ella. Aquí sin que me Salada, llamase la atención. sí, pero La distancia ya. es de más de 3 metros. bueno, pues somos muchos y está cerrado. Mire, usted sí que tiene los mismos derechos que antes y tiene el derecho a la última palabra. Le advierto que lo que usted diga puede ser tenido en cuenta para dictar una sentencia condenatoria, como si fuera su declaración. Y hecho esta advertencia, ¿quiere usted usar el derecho de a la última palabra? Sí. Quería hacer algunas puntualizaciones. Quería lamentar que no se me haya admitido visualizar como prueba el libro de familia, que no se haya admitido entrar a mi esposa para que estuviese aquí y que usted pudiese ver la cara que mi esposa pondría cuando ustedes nos acusan a nosotros de odiar a las mujeres y de discriminar a las mujeres. Aquí, aunque somos 2 imputados, en realidad somos 3. Mi esposa lleva sufriendo el tiempo que lleva en vigor este procedimiento. Ella es la que más ha sufrido, ella es la más perjudicada. No se ha dicho aquí, hay un auto del juez de instrucción en el cual dice que no se identificaron más varones el día de los hechos. Pues sí, ahí estaba mi esposa. Mi esposa está conmigo constantemente. Mi esposa es lo más alto y lo más grande que hay en mi vida. Y ella estaba allí con nosotros. Hubiesen identificado a mi esposa y la hubiesen procesado y sentado aquí junto con nosotros y acusado a esta mujer de odiar a las mujeres, creo que probablemente si mi esposa hubiese tenido ocasión de estar aquí, ella estaría odiando a la señora fiscal. Y por último, ya para terminar, nosotros somos personas amantes de la ley, del orden y de la justicia. Por ese motivo nos presentamos en contra de esta aberrante ley de género, que ustedes la conocen perfectamente. Va en contra de todo sentido común y va en contra de la presunción de inocencia. Sin embargo, se nos persigue, como bien ha dicho mi esposa. Estamos aquí a día de hoy para callarnos la boca, para que esto que nosotros manifestamos no se extienda y el negocio de género siga adelante. Nada más que decir. Muchas gracias. ¿Se puede usted sentar? Póngase en pie, don Jesús Zugasti Agüi. Bien. Le digo lo mismo que a su compañero. Tiene usted derecho a última palabra. ¿Quiere usted ejercitarlo? Bien, como tengo bastante que hablar, me traigo apuntes. Intentaré ser lo más breve posible. Bueno, el escrito de acusación de la señora fiscal, en fin, no deja de ser un cúmulo de disparates y mentiras. Entre otras cosas, nos acusan de haber estado más de 24 horas allí presentes y hacer incluso noche, cuando es mentira, que la policía lo ha dejado bien claro en su atestado. La señora jueza y las 2 fiscales que nos acusan tendrán su querella por denuncia falsa. El atestado de la policía es bien claro, que no había ningún incidente, ningún problema. De hecho, al principio ni siquiera nos encontraban porque estábamos puestos al solecito, porque hacía frío en invierno. En la primera declaración, esto quiero dejar constancia, en la primera declaración en el juzgado de instrucción número 50, se suspendió porque solamente nos querían preguntar si nos declaramos culpables. Por supuesto, protesté y se suspendió aquella declaración aberrante. En la segunda declaración, en el acta, queda reflejada una mínima parte. De hecho, son 3 renglones y yo, por ejemplo, estuve declarando más de 1 hora. Jesús ha hecho referencia a que el auto dice que no se han identificado a más varones. Pone puestos de común acuerdo y en unión de otros varones que no han sido identificados. Es que quien tiene que identificar a la policía y no identifica a nadie porque no había nadie. Una mentira más de este desgraciado y, en fin, proceso. La señora fiscal ha leído, consultado, yo aquí lo tengo apuntado, no sé si ahora es la 4ª o la han cambiado, pero aquí está claro la RAE. Persona, ni siquiera habla de mujer. Persona muy taimada, astuta y solapada.
segunda, masculino y femenino, coloquial. Esto es la persona que, por ejemplo, como mi querida ex esposa o la de Jesús, han hecho, ¿no?, de todo tipo de barbaridades para sacarnos la vida, nuestros hijos y nuestros dineros. En cuanto a lo de que zorra es un insulto, en cuanto a la primera acepción, lo de prostituta, yo le recuerdo la sentencia, por ejemplo, de la Audiencia Provincial de Murcia, firmada por el juez del Olmo, famoso porque fue el que instruyó lo de los atentados de Atocha, que dice que llamar zorra a la esposa no es un insulto, según la Audiencia de Murcia. Noticia tal. La sala del juez del Olmo revoca al menos 15 condenas por maltrato, por los mismos motivos. Yo mismo tengo una denuncia de mi querida ex esposa, juzgado número 1, diligencias previas 6532-2004, en el que mi ex esposa me acusa de llamarla zorra de mierda. Pues está archivado porque efectivamente no es delito. Porque es la cuarta, la quinta acepción la que esté ahora en el diccionario, pero ¿qué es eso? Persona muy taimada, astuta y solapada. Más, lo de desplumamos el pollo. Les recuerdo el informe del Consejo Económico y Social de Madrid, elaborado por doña Tatiana Torrejón, que por cierto tuvo que ir a Inglaterra por las amenazas de muerte de todo este grupo de feministas radicales, feminazis, como usted le quiera llamar. En este informe del Consejo Económico y Social detalla bien claro las ventajas de denunciar, aunque sea falso, porque como no te pillan, no se persigue, el Ministerio Fiscal, usted sabe perfectamente, la directriz 4 o la circular 4 de 2005 no se dirija usted no se persiguen las denuncias falsas. Esto hubo si lo vuelve a hacer, le cortaré el uso de la palabra. Bueno, vaya a acabar. Bueno, pues me dirijo a usted. Creo, he de recordar la sentencia del juzgado penal número 1 de Granada, en la que el señor Piñar, el juez Piñar, dejó bien claro cómo el Ministerio Fiscal hay órdenes de no perseguir las denuncias falsas. Aquí tengo, por ejemplo, la referencia a la Guardia Civil, la revista La Guardia Civil en Internet, donde dice: desmantelar una red que presentaba denuncias falsas por violencia de género para cobrar ayudas públicas. El Instituto Andaluz de la Mujer solo destina el 3% de su presupuesto a las víctimas de violencia. Desmantelar una red que presentaba denuncias falsas. Trabajadores de violencia ni están colegiados ni titulados. Esto en el Parlamento andaluz. Hace poquito tenemos el caso de la Asociación Infancia Libre, donde la médico, el psiquiatra, en fin, había una red creada para poner denuncias falsas y destrozar la vida a los niños primero. Uno le encontraron allí en Tarancón, que no sabía ni hablar, el pobre crío. En fin, que hay un negocio, un montón de gente dedicada a esto, a destrozar la vida de la gente. Es que negarlo es, en fin, me muerdo la lengua. La abogada por cierto, la abogada de Infancia Libre, la que le llevaba los casos, casualmente era jueza sustituta. Curioso. El psiquiatra, el señor Escudero Navs, que es el único que dice que no existe el síndrome de alienación parental, o dicen lo de que no hay denuncias falsas, que es solo el 0,001. Ahora, recientemente, con motivo del confinamiento, la presidenta del Observatorio de Violencia de Género, la señora Ángeles Carmona, en entrevista telemática con el jefe del Estado y su esposa, dijeron bien claro que habían reducido las denuncias un 50% y que las llamadas al 016 eran simplemente para consultar si tenía que entregar o no el niño. Esto es, y me permiten la expresión, si puedo seguir puteando a mi marido sin entregar al niño. Les recuerdo el caso de Juana Rivas, con su asesora Paqui Granado, la psicóloga y toda esa gentuza que han destrozado la vida de esos dos críos y del pobre padre que saliera de casualidad. Negar que hay una industria del maltrato que despluman al pollo es ofensivo. Les recuerdo el caso de María Salmerón, indultada 3 veces, y preguntada al respecto dijo: las veces que haga falta. Por cierto, los indultos totalmente ilegales, el primero desde luego, y el segundo y el tercero clamorosamente ilegales, porque como sabrán ustedes, no tengo que explicárselo, una de las condiciones de conseguir el indulto es que no vuelvas a delinquir. 3 seguidos por los mismos hechos. Sigo. Fundación Mujeres, en fin, en Jerez, los vídeos en televisión española, Antena 3, denuncié para recibir ayudas. Gobierno y comunidades autónomas acuerdan que las maltratadas accedan a ayudas sociales sin existir denuncia o sentencia judicial, los informes falsos, en fin. Nosotros solo pedimos que se cumpla el artículo 14, igualdad ante la ley. Esa es una de las pancartas que estaba y que la usamos hace tiempo. Lo de indubio pro reo, que se ha convertido en indubio pro denunciante, que en este caso, desgraciadamente, es el término zorra. Estuvimos pensando en poner vulpes, el término latín, pero desgraciadamente la inmensa mayoría de la gente no lo entendería porque el latín ha desaparecido de los colegios. La ley integral es un disparate, eso lo sabe cualquiera que haya estudiado un poquito de derecho, pero es que, como he dicho antes, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado,
En fin, están aquí los informes, no voy a leerlo para no extenderme, pero están, si me centro en el del Consejo General del Poder Judicial, elaborado por don José Luis Requero, mente brillante y muy buena persona, pues me bastaría para acreditar que la ley es un disparate. Las asociaciones de jueces, no una, todas, dijeron también en su día, cuando se tramitaba la ley, que era una barbaridad. El fiscal general del Estado también. Más. He de recordar declaraciones de Montserrat Comas, la que era entonces presidenta de la Asociación de Violencia de Género, que reconoció que no había jueces voluntarios que quieran asumir los juzgados feminazis, porque todos eran conscientes cuando se instalaron los juzgados, los 13 primeros aquí en Madrid, que era la ley una barbaridad. La ley tiene el triste récord de cuestionar y constitucionalidad. Por cierto, una de las que más se pronuncia al respecto, la señora Poza, tristemente fallecida hace bien poquito. Buena persona que desgraciadamente ha fallecido. Tramitándose la ley, en el Congreso, la Comisión de Justicia correspondiente escuchó a expertos nombrados por los distintos partidos políticos, y me centraré en el caso de Amando de Miguel. Palabras textuales. La violencia de género es una fórmula de canalizar subvenciones sobre asociaciones feministas, explicó Amando de Miguel, quien subrayó que lo que yo digo es respirar sobre la herida, y eso les toca en el sitio más delicado. Acabe usted en 20 segundos, porque si me el limita abuso usted, de derecho no ampara... El derecho de derecho de palabra no ampara quien dirigió si se hace un abuso primer abusivo del equipo, mismo. Tiene usted 20 segundos para acabar. Quien dirigió el primer equipo que hizo el primer borrador de la violencia ajena, Cristina Alberdi, que fue ministra, también declara que la ley es una barbaridad. La portavoz Susana Camarero en el Congreso, lo mismo, después de hecho critica al señor Caldera, ministro de Trabajo entonces, que era uno de los que presentó. La portavoz Rosa Vindel en el Senado, lo mismo. Incluso Carmen Calvo, la actual ha sido ministra de Igualdad y vicepresidenta del Gobierno, también fue una de las pocas diputados que se ausentó en la votación para no tener que votar esta aberración. En cuanto al delito de odio, o sea, incriminarnos porque incitamos a la discriminación no deja ser chusco, teniendo en cuenta que lo que pedimos es igualdad ante la ley, y que además quien nos ha denunciado son personas que trabajan en juzgados que discriminan, por definición. Y ahora me centro en el delito de odio. El delito de odio lo han incluido en el Código Penal y es un disparate. Un disparate contra el sentido común y contra cualquier criterio jurídico. Yo me he criado en colegio de curas, aunque ahora no, en fin, soy de los rebotados, pero yo recuerdo que pecar se pecaba de pensamiento, obra, palabra y omisión. Sin embargo, en el Código Penal el pensamiento no solamente no está penado, sino que está prohibido castigarlo. Entonces, el odio no deja de ser un pensamiento, un sentimiento. ¿Cómo demonios puede estar castigado en el Código Penal un pensamiento? He de recordar las palabras de Pedro Crespo cuando le dice a Lope de Figueroa: al rey la hacienda y la vida es heredad, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. Disculpe, señoría, si me permite abandonar la sala porque me estoy mareando. ¿Ha terminado usted? No, termino ya, de verdad, es la última página. He ido corriendo. En cualquier caso, ¿cómo se demuestra si tengo odio y en qué cantidad? No nos han peritado ni un médico, ni un psicólogo, ni nadie. Si la letrada se estaba mareando, puede usted salir. Sí, lo prefiero. Gracias. Pon la cabeza, bájala a la altura de las piernas, de las rodillas. Usted. En cualquier caso, esto no es cuestión de odio a las zorras, como defiende la señora fiscal, sino de perseguir el delito. El artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que hay que denunciar si no corre peligro nuestra integridad física. Y nosotros estamos denunciando esta red, tupida no, densa, de un montón de personas que viven de esto. Ese es uno de los objetos de nuestra protesta. Que vuelvo a repetir, que es que incluso estamos obligados por ley, a menos que nuestra integridad física o de libertad esté corriendo peligro, como parece ser que es el hecho. Y termino ya con un artículo que encontré el año pasado, un par de días antes de venir al juicio, que se suspendió. Artículo publicado en un medio digital. Si me permite, señor juez, termino enseguida. Leo textual, si quiere luego le paso en el papel y para que vea el enlace. Considerar el odio un delito es una soberana estupidez. El odio no es un delito, es un sentimiento contrapuesto al amor.
Considerar el odio un delito es una soberana estupidez. Perdón. ¿Puede alguien controlar el amor o algo o alguien? Lo veo difícil, la verdad. Lo mismo digo y ocurre para el odio. Yo, por ejemplo, odio al agobiante calor húmedo, las moscas, el fútbol, la estupidez, los móviles y muchas cosas más. En cambio, amo muchas otras cosas. Por ejemplo, la lectura, la música, la conversación sobre temas de la vida y otras cosas más. Estamos ilustrados. Ya nos ha dicho el artículo que se ha hecho. Pues resumo que el delito de odio no es más que la forma de perseguir al disidente opositor. Se puede usted sentar. Esto es Estado totalitario. Por favor. Nazi, Stalin, Siéntese. Bueno. Autos conclusos. Se va a remitir testimonio al juzgado de guardia por si la actuación del señor Jesús García Sánchez el día de hoy pudiera ser constitutivo de un delito contra el orden público. Autos conclusos, visto para la sentencia. Despejen la sala.